Ray Dalio es uno de los mejores inversores de todo el mundo y recientemente nos dio a conocer el método que él utiliza a través de 6 señales para determinar si el mercado de valores se encuentra o no en una burbuja. Hola, ¿cómo estás? Soy Maru Cape y en el día de hoy vamos a estar viendo cuáles son estas 6 señales y quédate hasta el final porque te voy a contar qué opinión está dando Ray Dalio específicamente respecto a si estamos o no en una burbuja actualmente en el mercado. Ray Dalio estudió muchas burbujas a lo largo de toda la historia y muchas de ellas le tocó vivir en persona. Pero cuando hablamos de burbuja, ¿qué es específicamente? Bueno, a través de un reciente informe de Bridgewater, que es este hedge fund más grande del mundo y que fue fundado por Ray Dalio, nos da a conocer cuáles son las 6 señales que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de determinar si estamos o no en una burbuja. Bueno, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es cuán altos se encuentran los precios respecto de medidas tradicionales. Nos referimos, por ejemplo, a cómo fue evolucionando el ratio PER a lo largo de estos últimos años. Un ratio PER, por ejemplo, es uno de los ratios más utilizados en el análisis fundamental y lo que hace es comparar el precio de las acciones con los beneficios por acción que genera una empresa. En este gráfico que nos demuestra a través de este informe, bueno, lo que vamos a encontrar es que está desde ya actualmente en una zona alta, pero no así tan alta como fue previo a lo que fue la gran crisis del año 1930 o lo que fue a través del año 2000 mediante la burbuja.com. Acá te voy a sumar este gráfico porque, por ejemplo, cuando analizamos el ratio PER, podemos ver visualmente que está en valores altos cuando lo comparamos con años anteriores. Sin embargo, cuando vemos este ratio durante el año 2000 en la burbuja.com, se encontraba mucho más alto de lo que está actualmente. Pero si, por ejemplo, lo comparamos con lo que fue el 2007, antes de la crisis subprime, los valores de cotización del PER actual están muy por arriba. Pasemos ahora a ver entonces el siguiente punto que tenemos que analizar para determinar si estamos o no en una burbuja. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿están los precios descontando condiciones insostenibles? Es decir, ¿son realistas estos precios? Bueno, este es el segundo punto y nos muestra este gráfico en el cual también nos está mostrando que estamos en valores altos, pero no tanto como lo que fue la crisis antes de 1930 y lo que fue la crisis de las .com. Esta medida calcula la tasa de crecimiento de las ganancias para poder lograr con acciones rendimientos superiores a lo que nos pueden otorgar los bonos, porque los bonos vendrían a ser la competencia de las acciones. Entonces, en base a esta comparación, es que podemos decir si el rendimiento de estas ganancias que nos da las acciones se encuentra muy sobrevalorada o no. Pasemos al siguiente punto y es determinar cuántos son los nuevos compradores que hay en el mercado, o sea, cuántos nuevos inversores hay en el mercado que previamente no estaban operando. Y como vamos a ver en el gráfico a continuación, la verdad es de que este punto sí se encuentra en una zona mucho más peligrosa, de hecho está prácticamente igual a lo que fue la burbuja.com del año 2000. Acá lo que vamos a encontrar son esos inversores novatos y sin experiencia que ingresan a la bolsa con la promesa de generar altos retornos de una manera muy fácil. Esto lo estuvimos viendo el año pasado a través de plataformas como Robinhood, donde vimos a estos inversores minoristas, donde a lo mejor contando con liquidez y sin esta posibilidad de poder apostar por deportes, entonces ingresaron a la bolsa un poco con esta mentalidad de casino y de generar ganancias muy fácilmente. Bueno, este es uno de los puntos que determina si estamos en una burbuja y como vemos nos está dando una puntuación bastante elevada. Ahora pasemos a ver el cuarto punto, la cuarta señal que tenemos que tener en cuenta para determinar si estamos o no en una burbuja. Y es
si el sentimiento de los inversores es optimista o si es negativo. Entonces, en la medida de que este sentimiento sea altamente optimista, entonces nos estaría dando una señal de burbuja. Bueno, como estamos viendo en el gráfico, también estamos en una zona muy elevada, sin embargo, no llega a ser tan alta como fue en la crisis de la burbuja.com. Respecto a este punto del informe, se hace una aclaración donde se nota que hay un sentimiento alcista muy notorio en algunas acciones, ¿sí? Que se está concentrando un sentimiento al estilo de burbuja, pero que hay otras acciones que no. Entonces, con este punto en particular, si estamos o no en sentimientos alcistas, muy positivos, muy optimistas, bueno, se nota mucho que está concentrado en un grupo de acciones, pero no nos informa exactamente de qué acciones estamos hablando. Sin embargo, posteriormente vamos a ver de qué sector sí está haciendo referencia. Por lo tanto, esto significa que si los sentimientos de los inversores son muy optimistas respecto de la bolsa, significa que hay una alta demanda por las acciones y que por lo tanto los inversores podrían estar dispuestos a pagar valores ridículamente altos para hacerse de estas acciones. Además, también cuando en el informe mencionan lo que son las emociones alcistas, bueno, también presenta este gráfico en el cual vemos estas IPOs, o sea, estas nuevas empresas que salen a cotizar en bolsa. Y como vemos en el gráfico, es muy notorio que sí nos estamos encontrando actualmente en valores extremadamente altos, incluso valores similares a lo que fue la crisis de la burbuja.com, y que esto se debe principalmente a este auge que están teniendo las SPACs, que a grandes rasgos vendrían a ser empresas de adquisición que resultan muy atractiva para los inversores porque tienen esta facilidad regulatoria y también flexibilidad y que normalmente terminan atrayendo a capitales especulativos. Muchas veces se suele decir que las SPACs vendrían a ser como una especie de cheque en blanco. Pasemos ahora entonces al punto número 5 para determinar si estamos hablando o no de una burbuja en los mercados financieros. Y el siguiente punto nos dice, bueno, las compras están teniendo un alto apalancamiento. Es decir, si los inversores están tomando deuda para comprar cada vez más acciones. Como vemos en el gráfico, estamos en valores altos, sin embargo, todavía no estamos en zona de burbuja como en el año 2000. Incluso si vamos a el gráfico posterior, donde nos muestra esta comparación en la línea azul de lo que son el volumen de las opciones call y en rojo las opciones put, bueno, estamos viendo que sí está en valores altos. Sin embargo, también en este informe hacen la aclaración que no todas las acciones están mostrando burbuja respecto de este punto, sino que está muy concentrado, sí, con unas acciones en particular. Y cuando vamos al punto siguiente, que es el punto número 6, nos está diciendo si los inversores están realizando compras anticipadas porque prevén que los valores van a estar subiendo en el futuro. Este punto quizás es más útil para poder evaluar bienes más que acciones, porque por ejemplo podemos ver si una empresa está teniendo más inventario de bienes como para poder ya sea especular con un precio más alto en el futuro o para protegerse. Entonces, igualmente vamos a ver el gráfico que este punto sí, como podemos ver, no se encuentra en valores tan altos. Y claro, cuando vemos específicamente a las acciones, bueno, lo que podemos determinar con las empresas es si se están realizando gastos de infraestructura, por ejemplo, o de adquisición de nuevas empresas, quizás ampliando una fábrica. Bueno, como estamos viendo, no hay valores muy altos, pero principalmente también esto se debe a, bueno, el proceso que tuvimos el año pasado. Entonces, todo este tipo de proyectos también han quedado suspendidos. Ahora sí, entonces vamos a pasar a ver qué opina Rey Dalio respecto de la situación actual. ¿Estamos o no estamos en una burbuja? Y él nos dice que te tenés que suscribir a este canal si querés saberlo. Entonces, como vos ya estás suscripto,
Ahora sí, te vamos a mostrar entonces qué está opinando Rey Dalio en este momento. Bueno, en el informe nos resume entonces en este cuadro cada uno de los 6 puntos y nos determina si estamos o no en una burbuja. Bueno, como estamos viendo en cada uno de estos 6 puntos, lo que vemos en amarillo, ¿sí? Vendría a ser como un algo, está en una situación de algo burbujeante. Lo que vemos como rojo es que está burbujeante, ¿sí? Cerca de una burbuja, y en verde es que no es una burbuja, ¿sí? Entonces, a ver, él no considera que actualmente podamos estar en una burbuja, sin embargo, sí la determina como burbujeante, o sea, como que estamos a medio camino de que sí se termine de formar esta burbuja y que explote. Sin embargo, cuando analiza específicamente acciones y más bien las tecnológicas, sí nos empieza a decir que empieza a ver en una situación bastante complicada de burbuja. Por eso, él está siendo muy selectivo respecto a que hay acciones que están en zona de burbuja y hay otras que no. Incluso haciendo un resumen de estos 6 puntos, nos muestra este gráfico que elabora Bridgewater, en donde podemos ver que entonces estamos en una zona bastante peligrosa, una zona donde estamos a punto de que se genere una burbuja, que incluso estamos en valores más altos de lo que fue el año 2007, antes de que se produjera la crisis subprime. Pero cuando lo comparamos con otras épocas de crisis, como hemos mencionado, previo a la gran crisis de 1930, la Gran Depresión, o también comparado con lo que fue la burbuja.com del año 2000, bueno, aún estamos lejos de llegar a esos valores. Incluso también nos agrega más información y más comparación a través de un gráfico como este, donde nos muestra del lado izquierdo que un 5% de las principales compañías son las que él considera que están en una zona de burbuja, que cuando lo comparamos con lo que fue el año 2000 en la burbuja.com, bueno, es como que prácticamente hoy nos encontramos a la mitad de lo que fue eso, o sea, todavía estamos lejos. Incluso en el gráfico de al lado estamos viendo lo que es el índice S&P 500 y lo que nos quiere demostrar es de que estamos todavía en valores bastante más lejos de lo que fue la burbuja del año 2000. Incluso también acá nos elabora como una especie de índice, esta canasta de acciones que sí están en plena burbuja, no nos dice exactamente cuáles son, pero bueno, nos determina que a través de este gráfico que está en rojo, vemos la evolución del precio de estas acciones en zona de burbuja, mientras que en azul estamos viendo la evolución del índice S&P 500. Ahora, este gráfico también lo tengo actualizado y te muestro acá en pantalla. Y en una de las declaraciones recientes que él hizo a través de un video, nos demuestra que a lo mejor entonces sí hizo plop, es decir, que explotó quizás la burbuja con este tipo de acciones. Por eso vemos que desde principio de año hasta el momento hay una caída en el precio de estas acciones que son las que estamos viendo en el gráfico en color rojo. Él nos menciona también que esta gran concentración de acciones en zona de burbuja le hace acordar mucho a lo que fue en la década de los 70 con las Nifty 50 o lo que fueran las acciones de las .com o incluso también lo que ocurrió previo a la gran crisis de 1930. Ahora, para convalidar todos estos dichos de Rey Dalio, creo que también es importante ver qué es lo que está haciendo y no solamente lo que dice. Y en este gráfico que te estoy compartiendo son las últimas compras que él realizó. Y la verdad es de que es muy consecuente con sus palabras, porque estamos viendo empresas como
Procter Gamble, Lowe's, Coca-Cola, Johnson Johnson, Walmart, que son empresas más bien defensivas, son empresas de consumo y que claro, él lo que está diciendo es de que no todas las acciones en el mercado se encuentran en zona de burbuja. Por eso él está concentrando sus posiciones en este tipo de activos, los de consumo, los defensivos, porque evidentemente no ve que los precios estén tan elevados como para decir que está en zona de burbuja. Te voy a compartir este otro gráfico que si bien no estaba en el informe, pero sí lo compartió recientemente en uno de sus videos, en una de sus declaraciones. Lo que podemos ver acá es que en el gráfico de arriba tenemos a la deuda de Estados Unidos en relación a el PBI. Y como estamos viendo, estamos en una zona muy alta, tanto como lo que ocurrió en 1930, como también ocurrió en el año 2008 y que actualmente también estamos en esta zona tan alta. Lo que vemos en la parte de abajo del gráfico es en color azul la evolución de la tasa de interés. Entonces estamos viendo cómo en 1930 llegó a valores muy bajos, cómo en 1980 llegó a valores máximos y cómo posteriormente en el 2008 también nuevamente se encontró en zona de mínimos como está actualmente los bonos, ¿sí? Que están entonces con estos rendimientos tan bajos en rendimientos del tipo cero o en realidad hasta negativos porque a la tasa de interés cuando le descontamos la inflación ya está en terreno negativo. Y en color rojo lo que estamos viendo es la base monetaria y cómo en la medida de que se van imprimiendo billetes, esta entonces base monetaria va aumentando, que fue lo que ocurrió en 1930 y también lo que viene ocurriendo en el 2008 y que se volvió a profundizar ahora desde, digamos, el año pasado con lo que ocurrió con esta crisis. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué es lo que nos está diciendo Rey Dalio con este gráfico? Bueno, que cuando estamos en una época de mucha deuda y tenemos tasas de interés en cero, que es lo que está ocurriendo en este momento, entonces se imprime mucha cantidad de dinero, que es lo que estamos viendo. Entonces, esto es un elemento clave para que se desarrollen las burbujas, porque todo este dinero genera liquidez y flujo hacia el mercado de valores. Además, cabe aclarar que él sí está viendo que hay una burbuja en lo que son el mercado de bonos. Te recomiendo que vayas a ver el video que te estoy dejando acá, que es el indicador de Warren Buffett que él utiliza para poder predecir las crisis financieras. Espero que te haya gustado este video y nos vamos a ver en el próximo. Un gran saludo y chau chau.